Vamos a calcular el resultado de la siguiente derivada, una derivada sucesiva que nos están pidiendo para esta función algebraica. Y bueno, pues el formato que tenemos en un principio pues sería la regla de la cadena, pero nos piden calcular la segunda derivada. Bueno, vamos a ver. Si en primer lugar tenemos una base que contiene la variable y está elevada a una potencia, a ver, sería entonces la derivada con respecto de x de v a la n es n por v a la n menos 1 por la derivada con respecto de x de v. Ahora, al interior de este signo de agrupación, de este paréntesis, tenemos términos de en x a la n, entonces sería la derivada con respecto de x a la n es n por x a la n menos 1. Ese sería nuestro resultado. Y bueno, ahorita para el cálculo de la primera derivada, esas serían las fórmulas a utilizar. Bueno, vamos a ver qué resultados obtendríamos y que posteriormente tendríamos que volverlo a derivar. A ver, entonces tenemos y', la primera derivada, bajamos la potencia original 6, repetimos la base, es decir, pues lo que está en el cociente, en el paréntesis, un 16avo de x a la 6 menos un décimo, y a la potencia original le restamos un entero, 6 menos 1, por la derivada con respecto de x de lo que está en el paréntesis, un 16avo de x a la 6 menos un décimo. ¿Y esto a qué sería igual? Bueno, este factor 6 enseguida lo multiplicamos por el resultado de la derivada de este binomio y al final escribimos el signo de agrupación ya con su nueva potencia. A ver, en este caso entonces sería un 16avo por la potencia original, pasa ahora como factor, repetimos la base y al exponente 6 le restamos un entero. Menos la derivada de una constante, en este caso la derivada de una constante, aquí lo vamos a anotar, es igual a 0. Una constante, pues en este caso es una literal distinta a la x o un número. Por ahora este término, ¿cómo quedaría? Un 16avo de x a la 6 menos un décimo a la quinta potencia. Luego entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Y', ¿a qué sería igual? Bueno, a ver, aquí multiplicamos estos tres términos, 6 por 1, 6, por 6, 36, 1 por 16, 16, 16 por 1, 16, x, aquí la nueva potencia, a la quinta, por un 16avo de x a la 6 menos un décimo a la quinta potencia. Y bueno, en este caso, simplificando esto, ambos tienen mitad, sería 18 octavos, nuevamente tienen mitad, 9 cuartos de x a la quinta por un 16avo de x a la 6 menos un décimo a la quinta potencia. Esta es la primera derivada. Ahora el formato de esta función, aunado a las fórmulas que ya acabamos de aplicar, bueno, pues se trata de un producto. Dos términos que contienen a la variable y están multiplicando. Entonces sería la derivada con respecto de x de u por v es u por la derivada con respecto de x de v más v por la derivada con respecto de x de u. Esa sería la fórmula que de inicio tendríamos que aplicar. Y ahora, para identificar la segunda derivada, a la y le agregamos el doble apóstrofo, indicándonos que se trata del cálculo ya de la segunda derivada. Entonces, bueno, aplicando esta fórmula a esta función, sería entonces el primer término, 9 cuartos de x a la quinta
por la derivada con respecto de x del segundo término, un 16avo de x a la 6 menos un décimo a la quinta potencia más, y ahora se invierten los términos, ahora este binomio a la quinta actúa como un factor, un 16avo de x a la sexta menos un décimo a la quinta por la derivada con respecto de x del primer término, 9 cuartos de x a la quinta. Y bueno, vamos a ver qué resultado es el que vamos obteniendo. Tenemos en primer lugar, bueno, el factor 9 cuartos de x a la quinta, que va a multiplicar a la derivada de este término. Este término primero es una base con una potencia determinada, se aplica la regla de la cadena, bajamos la potencia original 5, repetimos la base, un 16avo de x a la 6 menos un décimo, y a la potencia original le restamos un entero por la derivada con respecto de x ahora del binomio que se halla al interior del paréntesis, y sería la derivada de un 16avo de x a la 6 menos un décimo más, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Derivamos este término y al final escribimos este otro. Más 9 cuartos, que multiplica a la potencia original 5, repetimos la base y a la potencia original 5 le restamos un entero, por un 16avo de x a la 6 menos un décimo a la quinta potencia. Este sería nuestro resultado inicial al empezar a desarrollar la segunda derivada. Ahora entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Este 5 multiplica a esta fracción, bueno, ¿qué sería? 9 por 5, 45, con un denominador unitario quedaría 4 por 1, 4, entonces sería 45 cuartos de x a la quinta, y esto va a multiplicar ahora a la derivada de este binomio. Ya posteriormente escribimos este binomio con su nueva potencia. Sería un 16avo que multiplica a la potencia original 6, repetimos la base y a la potencia original le restamos un entero, menos la derivada de una constante. Recordemos que la derivada de una constante es igual a 0. Y ahora este binomio con su nueva potencia, un 16avo de x a la 6 menos 1 entre 10 a la cuarta potencia, más, ahora aquí a este entero le damos el formato de fracción, 9 por 5, 45, 4 por 1, 4, x a la cuarta potencia por el binomio un 16avo de x a la 6 menos un décimo a la quinta potencia. Ok, ahora vamos a ver qué es lo que tendríamos en este caso al multiplicar estos números. 45 por 1, 45, 45 por 6, 270, a ver, y doble prima son 270, 4 por 16, 64 por 1, 64, y la x nos quedaría, bueno, al 6 le restamos un entero, nos queda 5, por x a la 5 aquí tenemos que se duplica el término x a la quinta y esta otra x también a la quinta potencia. Luego, por este binomio ya a la cuarta potencia, que sería un 16avo de x a la 6 menos un décimo a la cuarta potencia más
45 cuartos de x a la cuarta por un 16avo de x a la 6 menos un décimo a la quinta potencia. Bueno, a ver aquí entonces, y doble prima, ¿qué nos quedaría en este caso? Bueno, vamos a simplificar la fracción. Ambos tienen mitad, sería 135 entre 32, y ya no se podría simplificar más, porque el numerador ya no tiene mitad, y el denominador solo puede irse simplificando calculando mitad. Entonces, bueno, pues nos quedaría 135 32avos. A ver, aquí ya no se aprecia bien ese segundo dígito. Es 32 porque se calculó la mitad, pero no se escribió correctamente, entonces ahorita lo reescribimos. Y para simplificar la x, bueno, pues aquí lo que tendríamos es una x a la n por x a la m. Cuando tenemos una misma base, se suman las potencias. Entonces, en este caso, reescribimos la base y la suma de estas potencias nos da 10 por un 16avo de x a la 6 menos un décimo a la cuarta potencia, más 45 cuartos de x a la cuarta por un 16avo de x a la 6 menos un décimo a la quinta potencia. Y bueno, este ya sería nuestro resultado final, solo que vamos a factorizarlo. Tenemos términos comunes, en ambos términos pues el binomio es el mismo, solo difiere la potencia. Y en la parte fraccionaria pues también son múltiplos. Tenemos, a ver, 135 y 45 es el triple, y 32 con respecto a 4 sería la octava parte. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo quedaría nuestro resultado final ya simplificado? El numerador va a ser 45 y el denominador 4. La x con la potencia mínima que aparece aquí a la 4, aquí a la 10, entonces sería x a la cuarta. Por el binomio que aparece en ambos casos y se va a escribir con la potencia mínima con la que aparece, 4 y 5, entonces queda a la cuarta potencia. Y ahora sí vamos a ver. Para el primer caso, de 45 para pasar a 135 hay que multiplicar por 3. Y de 4 para 32, aquí va un 2, ahorita lo escribimos, sería 8. De x a la cuarta para x a la 10 sería x a la 6. Y este binomio a la cuarta es exactamente este. Entonces ya en ese caso no sería necesario agregar nada. Más, ahora 45 cuartos de x a la cuarta. Aquí ya está, ya no es necesario escribirlo. Solo que aquí el binomio aparece a la quinta potencia. Si ya tenemos un factor a la cuarta, pues ya nada más agregamos este factor, un 16avo de x a la 6 menos un décimo. Aquí escribimos el 2 y este sería el resultado de nuestra derivada. El primero de ellos, bueno, es el resultado que se va obteniendo al ir aplicando las fórmulas, pero bueno, ya la segunda alternativa que estamos presentando corresponde ya a un resultado que ha sido factorizado y bueno, su lectura pues puede ser más sencilla. Y bueno, de esta manera es como calculamos el resultado de las derivadas de estas funciones.